En mi vida anterior, mi compañero de clase me robó la tesis de fin de grado. Lo denuncié a mi tutor, pero él me dijo que me callara, por la evaluación del departamento. Mi compañero le dio la vuelta a todo y me acusó de calumnia. Me expulsaron de la universidad. Después, a él lo recomendaron para el máster y lo nombraron mejor egresado. Destrozada, abrí los ojos y me encontré de vuelta el día en que descubrí el robo. Sonreí y borré la tesis entera. Esta vez haré que mi compañero acabe muy mal. De pie en la azotea del edificio de aulas, el viento de diciembre me cortaba la cara como cuchillas. Ya no lo sentía. Abajo, la ciudad brillaba con luces. Cada una probablemente alumbraba un hogar cálido. Yo ya no tenía nada. El móvil vibraba en mi bolsillo. Era la llamada número 27 de mi madre. No me atrevía a contestar. No sabía cómo decirle que su hija, la que nunca le dio un disgusto, había sido expulsada. Recordaba el día en que descubrí el robo. Quedé paralizada. No fue por hacer trampas, ni pelear. Fue porque denuncié que mi compañero me robó la tesis, y me acusaron a mí de calumnia. Y mi tutor, en quien confié 4 años, eligió el silencio. Peor aún, ni siquiera se calló. Me dijo: si esto se complica, no le conviene a nadie. El departamento está en plena evaluación. Aguanta. Ya pensaré algo para tu título. Recordé el día en que descubrí que mi tesis había sido robada. Me quedé paralizada. La tesis se titulaba Análisis de sentimiento en textos cortos con aprendizaje profundo. Era mi proyecto de fin de grado, el que empecé a preparar en 3er año. Elegí un tema difícil. Era la única en todo el departamento trabajando en esa dirección. Pasé 5 meses recopilando datos, 3 meses construyendo el modelo, noches enteras ajustando parámetros. Carlos Mena, en cambio, eligió el tipo de tesis más sencillo, una revisión bibliográfica. Nunca fue de esforzarse, pero era rápido y hablaba bien, se llevaba bien con todos. Nos conocimos en un trabajo en grupo de 2º año. Yo era callada. Él hablaba por los dos mientras yo hacía el trabajo. Después me encontró útil y siempre se emparejaba conmigo. Con el tiempo, acabamos sentados juntos. Aquella mañana fui al laboratorio. Abrí el ordenador para pulir la tesis una última vez. La fecha de modificación era de la noche anterior, 1 hora en la que yo no había estado allí. Abrí el documento. El contenido seguía ahí, pero supe que alguien lo había manipulado. Revisé los registros y vi que alguien había entrado con mi cuenta a las 11 de la noche y descargado todos los archivos. Las cámaras del laboratorio llevaban 3 días estropeadas. Me temblaban las manos de rabia, pero aún sentía esperanza. Tenía los datos originales, los registros de cada revisión, las marcas de tiempo de cada versión. Llevé todas las pruebas a mi tutor, el profesor Ramírez. Rondaba los 50 años. Hablaba con calma, siempre amable con los alumnos. Yo lo respetaba. Le expliqué la situación, prueba por prueba. Se puso las gafas, miró un rato, luego suspiró. Laura, ya hablé de esto con Carlos. Me quedé paralizada. ¿Ya hablaste con él? Vino a verme anoche. Dice que la tesis fue un esfuerzo conjunto de los dos. Tú te encargaste de los datos, él del modelo. Fuiste tú quien insistió en poner solo tu nombre. No podía ni hablar. Un esfuerzo conjunto. Él ni siquiera sabía que era una red LSTM. Profesor Ramírez, eso es imposible. Hice todo el modelo yo sola, del principio al fin. Él nunca participó. Ya lo sé, dijo agitando la mano, como calmando a una niña caprichosa. Pero Laura, tienes que pensar en la situación actual. Su versión y la tuya son totalmente contradictorias. Sin cámaras, es difícil para la universidad resolverlo. Tengo los datos originales, los registros de revisión. Sinceramente, él también podría decir lo mismo, dijo. Cualquiera puede fabricar eso. ¿Entiendes lo que digo? Lo entendí. Me estaba diciendo que mis pruebas no servían de nada. Entonces, ¿qué hago? Pregunté, con la voz temblando. Déjalo pasar. Me robó la tesis, y ahora me consuelo con ser segunda autora. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir,
por ser segunda autora. No acepté. Dije que iría a hablar con el jefe del departamento. El profesor Ramírez se puso serio. Piénsalo bien. Conozco al jefe del departamento mejor que tú. Entendí perfectamente el significado de esas palabras. Aún así, fui. El jefe del departamento llamó al profesor Ramírez delante de mí. Después de colgar, su actitud cambió. Entiendo tu situación, pero también debes entender las dificultades de la universidad. Sin pruebas sólidas, no podemos determinar quién plagió a quién. ¿Qué tal esto? Escribid vuestras tesis por separado, sin interferir. ¿Cómo iba a escribir por separado si él tenía todo mi trabajo? Fui de un departamento a otro, presentando pruebas, sin que nadie me hiciera caso. Insuficientes pruebas. Se recomienda resolverlo por negociación. Esa fue siempre la respuesta. Carlos, mientras tanto, publicó en el grupo de la clase. Me enteré de que alguien dice que le robé una tesis. Estoy muy dolido. Laura y yo trabajamos juntos en este tema durante meses, y ahora dice que ella lo hizo todo sola. No sé en qué la ofendí. Por favor, apoyadme. Los mensajes llovieron debajo. Carlos siempre ha sido tan buena persona. ¿Cómo va a robar una tesis? Mi mejor amiga, Marta, también me escribió. Laura, ¿estás segura? Carlos no parece de esos. ¿Deberías disculparte? Aquella semana perdí 4 kilos. No dormía, no comía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa tesis, esos datos, cada párrafo, revisado incontables veces. Una semana después llegó el castigo. No para Carlos, para mí. Durante el periodo de tesis, la alumna Laura Vidal fabricó hechos repetidamente y denunció a un compañero por motivos personales, alterando el orden académico. Se decide expulsarla de la universidad. Expulsada. Me senté en las escaleras del despacho académico, sosteniendo la notificación, leyéndola 3 veces. No era un error. No había malentendido. Estaba escrito claramente, en blanco y negro. Mi madre llegó al día siguiente, tras 6 horas de tren, llorando todo el camino. Al verme, no dijo nada, solo me abrazó y lloró. Mi padre no vino. Estaba tan disgustado que acabó en el hospital. Está bien, Laura, está bien, mamá está aquí. Volvamos a casa y empecemos de nuevo. ¿Empezar de nuevo? ¿Cómo iba a empezar de nuevo? Tenía 22 años, expulsada por hechos falsificados, sin título, sin nada. Le pedí a mi madre que volviera a cuidar de mi padre. Al final se fue. Luego subí a la azotea. Llevaba media hora allí. El viento me había enredado el pelo. Las lágrimas ya se habían secado en mi cara. Di otro paso hacia la barandilla. El móvil sonó de nuevo. Mi madre. Miré la palabra mamá en la pantalla, el dedo sobre el botón de contestar. Pero al final no lo pulsé. No podía dejar que oyera mi voz ahora. Temía que notara algo, que llorara al otro lado de la línea. Colgué la llamada y guardé el móvil. La azotea estaba en silencio, solo el sonido del viento. Cerré los ojos. Respiré hondo. Adiós, Laura. Una voz sonó de repente detrás de mí, sobresaltándome. Me giré y vi una figura en la entrada de la azotea, a contraluz. No le veía la cara, pero reconocí su voz. Era Ernesto, el bibliotecario. Laura, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí a estas horas? Caminó hacia mí, con pasos rápidos. Don Ernesto, di un paso atrás, la espalda chocando contra la barandilla. Laura, no te muevas, no te muevas. Hace frío aquí fuera. Entra y hablamos. No te acerques más, dije, con la voz irreconocible. Vale, vale, no me acerco. Ernesto se quedó quieto, con las manos en alto, como calmando a un animal asustado. Laura, tengo que decirte algo. Me enteré de lo de tu tesis. Llevo 20 años en la biblioteca. He visto a muchos alumnos escribir tesis. Ese tema tuyo, eras la única de toda la universidad que pedía prestado ese material. Tengo aquí los registros de préstamo. Si los necesitas, puedo testificar por ti. ¿De verdad? La voz de Ernesto era firme. Esos libros, esas revistas, todos los pediste tú prestados.
Carlos nunca pidió ni un libro relacionado con tu línea de investigación. Solo soy un bibliotecario. Mis palabras no pesan mucho, pero te digo la verdad. Me quedé en la azotea. El viento seguía soplando, pero ya no se sentía tan frío. Ernesto continuó. Laura, eres joven. Tienes un largo camino por delante. No hagas nada precipitado. Si te vas así, ¿no ganarán exactamente lo que quieren los que te hicieron esto? ¿Estás dispuesta a eso? No estaba dispuesta. No estaba dispuesta a dejar que Carlos usara mi tesis para conseguir su plaza de máster. No estaba dispuesta a dejar que el profesor Ramírez siguiera arruinando al próximo alumno. No estaba dispuesta a que mi madre, con el pelo blanco, enterrara a su hija, ni a que mi padre, con la tensión alta, recibiera esa noticia desde su cama de hospital. Laura, llamó Ernesto con cautela. Profesor, estoy bien, dije. ¿Puede dejarme sola un rato? Vaciló, luego asintió. Está bien, pero prométeme que no harás ninguna tontería. Lo prometo. Se marchó. Me quedé sola en la azotea otra vez, pero no avancé más. Me apoyé en la barandilla, me senté, abracé las rodillas y hundí la cara en ellas. Las lágrimas volvieron a caer. Pasé toda la noche en la azotea. Al amanecer, me levanté, con las piernas entumecidas. Compré un billete de tren a casa. En la sala de espera, le mandé un mensaje a Ernesto para agradecerle. Respondió: vivir bien es mejor que cualquier otra cosa. Con el traqueteo del tren, me quedé dormida. Soñé que estaba de vuelta en el laboratorio, mi tesis en la pantalla. Carlos entraba a hurtadillas y revisaba mi memoria USB mientras yo estaba en el baño. Quería gritar, pero no me salía la voz. Después, estaba en el despacho del profesor Ramírez, mostrándole todas las pruebas. Él sonreía. Laura, aguanta. Luego, estaba en la puerta del despacho académico, con la notificación de expulsión en la mano. Me desperté de golpe, entornando los ojos ante una luz blanca cegadora. Estaba en una cama, un techo blanco encima, olor a detergente en el aire. ¿Un hospital? No, no era ese olor. Era el detergente de la residencia. Esta era mi habitación de tercer año. Me miré. Una camiseta desgastada, pantalón corto de deporte, las zapatillas que me compré por mi cumpleaños de segundo año. El móvil vibró junto a la almohada. Vi la fecha en la pantalla. 15 de octubre, primer semestre de tercer año. Me quedé completamente paralizada. 15 de octubre. Este era el día en que empezó mi pesadilla. No, eso no podía ser. Lo del robo de la tesis pasó en el segundo semestre de cuarto curso. En tercero, ni siquiera había empezado la tesis. 15 de octubre. Ahora recordaba. Era el día en que Carlos vino por primera vez a preguntarme sobre el tema de mi tesis. Fingiendo curiosidad, me preguntó qué dirección pensaba tomar. Y yo, sin sospechar nada, le conté mi idea. Este es el día en que empezó mi pesadilla. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Solo un pensamiento daba vueltas en mi cabeza. He vuelto. He vuelto antes de que pasara todo. Antes de que Carlos robara mi tesis. Antes de que Ramírez lo encubriera. Antes de que me expulsaran. Nada de eso ha pasado todavía. Me levanté, fui a la ventana, abrí las cortinas. La luz del sol entró, cálida en la cara, casi cegadora. Abajo, alumnos jugaban al baloncesto. Alguien pasaba en bicicleta. Todo parecía tan normal, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que nada había pasado aún. Y esta vez no dejaría que volviera a atraparme en la misma trampa. Me giré hacia el portátil. Estaba vacío. Sin tesis, sin datos, sin noches en vela ni pelo perdido. Esta vez no dejaré que la robe. O mejor dicho, sí dejaré que la robe. Pero le dejaré robar una falsa. Le dejaré subir al escenario con mi trabajo, solo para verlo caer delante de todos. Haré que sepa lo que es quedar arruinado, sin defensa, y que le digan que se aguante. Me senté, abrí el portátil, creé un documento nuevo, cerré los ojos y recordé cada detalle de aquella tesis de mi vida anterior. Cómo procesé los datos, cómo construí el modelo, cómo ajusté los parámetros. Todo grabado en mi memoria.
imposible de olvidar. Abrí los ojos y empecé a escribir. Esta vez escribiría algo aún mejor, y luego lo convertiría en una trampa con mis propias manos. El móvil vibró otra vez. Un mensaje de Carlos. Laura, ¿estás libre esta tarde? Quiero hablar de tu tesis de fin de grado. Tu línea de investigación me parece muy interesante. Dejé el móvil y seguí escribiendo. El sol entraba por la ventana, cayendo sobre mis manos y el teclado. Todo estaba empezando. Esta vez, el final también sería distinto. A las 2 de la tarde, llegué puntual a la zona de estudio de la biblioteca. Carlos ya estaba sentado, con un té frío delante, mirando el móvil de lado. Al verme llegar, guardó el móvil y me sonrió, especialmente radiante. Laura, ya llegaste. Ven, siéntate. Te pedí algo de beber. Empujó un vaso sin abrir hacia mí. La misma rutina de siempre. En mi vida anterior caí en esto, pensando que era un amigo atento y de fiar. Ahora solo me daba asco. Me senté, aparté el té. Dijiste que querías hablar del tema de la tesis. Sí, se inclinó hacia adelante, con aire sincero. Escuché que estás haciendo tu proyecto en la dirección del aprendizaje profundo. Nadie más en el departamento lo ha hecho, ¿verdad? Eres valiente. Está bien, dije, apoyándome en la silla, con tono indiferente. Solo estoy interesado. ¿Puedes contarme sobre eso? Quiero aprender y ver si también debería ir por ahí. Sus ojos brillaron, con un aire particularmente sincero. Lo observé 2 segundos. Esta cara me era demasiado familiar. En mi vida anterior, esta misma cara me engañó, pensando que jamás podría hacerme daño. Ahora, al mirarla de nuevo, solo quería arrancarle esa sonrisa falsa. Está bien, dije. ¿Trajiste tu cuaderno? Sí. Sacó un cuaderno de la mochila, con el bolígrafo listo. Adelante. Empecé desde el principio. Recopilación de datos, preprocesamiento, ingeniería de características, selección del modelo, ajuste de parámetros, métricas de evaluación. Hablé casi 2 horas, cubriendo el contenido central de aquella tesis de mi vida anterior, una y otra vez. Pero dejé trampas a propósito en puntos clave. Fui vaga sobre el origen de los datos. Salté capas críticas de la estructura del modelo. Invertí el orden de optimización de parámetros. Si no lo entendía, y aún así lo usaba, esas trampas lo enterrarían vivo. Carlos tomó notas de principio a fin, haciendo algunas preguntas que sonaban profesionales, pero yo sabía que eran de aficionado. Ni siquiera entendía la diferencia entre LSTM y GRU. No estaba genuinamente interesado. Solo fingía estarlo, para que yo pensara que quería aprender de verdad. Laura, eres increíble, suspiró sinceramente al terminar. Nunca había visto nada de esto. Suena muy interesante. ¿Me prestas tus materiales? Quiero estudiarlos. La misma petición de mi vida anterior. Entonces me ablandé y le copié todo desde mi memoria USB. Claro, dije con una sonrisa. Aún no lo he organizado. Te lo mando cuando esté listo. Durante las 2 semanas siguientes me encerré en la biblioteca, reconstruyendo esa tesis desde cero. Esta vez la escribí incluso mejor que en mi vida anterior. Sabía exactamente dónde estaba el mejor camino, sin rodeos. Completé 200.000 datos etiquetados en solo 3 días. Elegí la arquitectura que solo descubrí al final de mi vida anterior, un LSTM, de 3 capas con mecanismo de atención, mejorando la precisión casi 4 puntos. Al 10º día de escritura, tomé una decisión. Escribiría 2 tesis. Una real, la que estaba trabajando. Otra falsa, pulida por fuera, basura por dentro. Los datos de la falsa eran textos mezclados, recogidos sin cuidado. El modelo, un LSTM de 2 capas mal ajustado, con una precisión lamentable. Hice que la falsa se viera excepcionalmente pulida, con gráficos y una larga lista de referencias, idéntica a la real en apariencia. Pero cualquiera con algo de experiencia notaría al momento que algo fallaba. Pasé otros 2 días borrando todo rastro de la tesis real de mi ordenador. Cifré los datos originales en una carpeta que él nunca encontraría. Borré todos los registros de revisión y el historial del navegador.
Luego dejé la tesis falsa en el escritorio, en una carpeta llamada versión final del trabajo de fin de grado. El cebo estaba listo. Aquella tarde me quedé hasta tarde en el laboratorio a propósito. Carlos también estaba allí, sentado a mi lado, mirándome de vez en cuando. A las 7:30 me levanté con el móvil en la mano. «Voy al baño», dije. «Claro», respondió sin levantar la vista del ordenador. Salí del laboratorio, pero no fui al baño. Me quedé en la esquina del pasillo, espiando por la ventana de la puerta. Tras esperar unos 3 minutos, Carlos miró alrededor, confirmando que no había nadie más. Se levantó, caminó hasta mi puesto, se inclinó. Vi cómo hacía clic varias veces, encontrando la carpeta. Sacó una memoria USB del bolsillo y la conectó. Observé cómo copiaba y pegaba, esperando a que terminara la barra de progreso. Todo el proceso duró menos de 2 minutos. Esperé 5 minutos antes de volver al laboratorio. Carlos levantó la vista, relajado. «¿Ya volviste?» «Sí». Abrí la carpeta y la revisé casualmente, fingiendo no saber nada. Carlos preguntó de repente: «¿Cómo va tu tesis? ¿Puedo verla?» Me giré a mirarlo. Su expresión era completamente natural, incluso un poco avergonzada. «Casi terminada», dije. «Dame otra semana. Te la mando cuando acabe». Durante la semana siguiente hice 2 cosas. Primero, terminé la versión final de la tesis real. La imprimí y la guardé bajo llave en mi armario. La versión digital, en un disco duro externo, nunca conectado a mi ordenador normal. Segundo, me acerqué al profesor Andrés Rojo del departamento. El profesor Rojo era diferente de Ramírez. Tenía más de 60 años, pelo completamente blanco, hablaba sin rodeos. Había ofendido a mucha gente, pero su nivel académico era el más reconocido del departamento. En mi vida anterior, nunca tuve la oportunidad de acercarme a él, porque mi tutor era Ramírez. Esta vida era diferente. Sabía que el profesor Rojo aceptaba cada año a unos pocos alumnos de grado para proyectos, y su único criterio era quién realmente quería hacer trabajo académico. Pasé 3 días escribiendo un artículo corto sobre adaptación de dominio en análisis de sentimiento, un tema que él investigaba en mi vida anterior. Terminé el artículo, lo imprimí y llamé a su puerta directamente. Adelante. Al entrar, el profesor Rojo llevaba gafas de leer, revisando una revista en inglés. Levantó la vista, sin decir nada, su expresión diciendo: «Adelante». «Hola, profesor Rojo. Soy Laura Vidal, de 4º curso. Escribí un artículo corto y esperaba que pudiera echarle un vistazo». Se quitó las gafas y me miró, evaluando si valía la pena su tiempo. «¿Qué tema?» «Adaptación de dominio en análisis de sentimiento de textos cortos». Le entregué la carpeta. La tomó, sacó el artículo, miró el título, hojeó las primeras páginas. Luego la dejó y me miró. «¿Eres alumna de Ramírez?» «Sí», admití sin dudar, «pero escribí esto por mi cuenta. No coincide exactamente con la línea de Ramírez». El profesor Rojo me miró de nuevo, sin decir nada, y guardó el artículo en el cajón. «Déjalo aquí. Le echaré un vistazo cuando tenga tiempo». «Gracias, profesor Rojo». Me di la vuelta para irme, y me llamó. «Espera, sabes que no acepto alumnos de Ramírez aquí, ¿verdad?» Su tono era muy calmado, como si expusiera un hecho. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué viniste igualmente?» Pensé un momento y dije la verdad. «Porque siento que aquí puedo aprender algo real». El profesor Rojo me miró varios segundos. Luego sonrió levemente. «Está bien. Adelante. Ven a verme en unos días». Al salir del despacho, me quedé en el pasillo, respirando hondo. En mi vida anterior, en este mismo momento, estaba en el despacho de Ramírez escuchándolo decir: «Aguanta». Esta vez, tomo un camino diferente. Una semana después, el profesor Rojo me hizo llegar un mensaje a través de una alumna de posgrado. «El artículo está bien escrito, pero hay partes que necesitan revisión. Ven a mi despacho la próxima semana a discutirlo». Recibí el mensaje comiendo en la cafetería. Dejé los palillos y me quedé mirando las palabras en la pantalla, sin saber muy bien qué sentía. Otra semana pasó,
Y Carlos empezó a moverse. Venía a verme cada vez menos. Antes preguntaba por mi tesis cada pocos días. Ahora ya no preguntaba. Incluso empezó a evitarme. En clase, cambió su asiento de mi lado a la última fila. Sabía qué estaba haciendo. Estaba ocupado revisando mi tesis, convirtiéndola en la suya. Tenía que cambiar los datos, reformular el texto, ajustar la estructura, para que no pareciera copiada directamente. Pero no entendía la tecnología central. Solo podía tocar la superficie, porque si tocaba el núcleo, quedaría expuesto. A mediados de noviembre, el departamento empezó a recoger los temas de tesis de graduación. Carlos presentó el suyo como investigación sobre análisis de sentimiento en textos cortos con aprendizaje profundo. Cuando vi ese tema, estaba discutiendo revisiones de mi artículo corto con el profesor Rojo. Su alumna, Sara, me entregó el formulario de selección de tema y preguntó: «Este tema es exactamente igual al tuyo. ¿Os conocéis?» «Compañeros de clase», dije. Quizás se inspiró en mis ideas. A principios de diciembre, la universidad empezó a seleccionar a los mejores egresados y a recomendar alumnos para el máster. En mi vida anterior, Carlos usó la tesis robada para conseguir el título de mejor egresado y una recomendación de máster. En esta vida, su tesis estaba casi terminada. Me enteré por Sara de que había pedido al profesor Ramírez que fuera su avalador. La carta de recomendación de Ramírez estaba llena de elogios. Destacado en capacidad académica, innovador en su línea de investigación, con potencial de investigación independiente. Al leer eso, casi me río en voz alta. Alguien que no sabía escribir en Python, descrito como académicamente destacado. Alguien que robó el trabajo de otro, dicho tener potencial independiente. No me reí. Guardé una captura de pantalla en una carpeta llamada Pruebas. A mediados de diciembre, el profesor Rojo me dijo que mi artículo corto había sido aceptado por una revista de primer nivel. Puedes seguir en esta dirección. Si quieres hacer el máster después de graduarte, ven a verme. Esas palabras pesaban más que cualquier título de mejor egresado. En mi vida anterior, nadie me había dicho jamás, ven a verme. A finales de noviembre, busqué a Carlos a propósito. Me lo encontré en el pasillo del edificio de aulas, hablando con unos compañeros. «Carlos, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va tu tesis últimamente?» Los compañeros a su lado se giraron a mirarnos. Sentí su nerviosismo. Temía que sacara el tema delante de otros. «Va bien», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Yo también», dije con tono deliberadamente ligero. «Llevo días atascada en una parte. Me está volviendo loca». Lo dije a propósito, para que supiera que mi tesis seguía en progreso, y así no sospechara nada. Al oírlo, se relajó visiblemente. «¿Ya definiste tu tema?», le pregunté. «Definido», asintió. «Investigación sobre análisis de sentimiento, con aprendizaje profundo». Lo dijo lo bastante alto para que la gente cercana lo oyera. Se estaba preparando una coartada. El 10 de diciembre, el departamento celebró la revisión intermedia de las tesis de graduación. Carlos salió antes que yo. Llevaba camisa azul oscuro, el pelo peinado, con su presentación llena de gráficos en degradado y animaciones. Presentaba exactamente el contenido de mi tesis falsa. Recopilación de datos, construcción del modelo, resultados experimentales, todo sonando convincente. Cuando habló de recopilación de datos, dijo: «Hemos recopilado 200.000 publicaciones». Usó la palabra «hemos». ¿Quién era hemos? Cuando explicó la estructura del modelo, dijo: «Adoptamos una estructura LSTM de 3 capas. 3 capas de LSTM». Eso se lo dije yo. Pero lo que no sabía es que enterré una trampa en esas 3 capas. Invertí a propósito el número de neuronas en cada capa. Esta estructura aún producía resultados, pero la precisión bajaría al menos 10 puntos. El profesor Ramírez preguntó primero. Su línea de investigación es bastante innovadora, la selección del modelo muy razonable. ¿De dónde recopilaron los datos? Carlos respondió que de una red social con una interfaz pública. Ramírez asintió sin preguntar más. No entendía el tema, así que no insistió. Cuando llegó mi turno, subí al escenario. Mi presentación era extremadamente sencilla.
fondo blanco, texto negro. El plan de recopilación de datos que describí era 10 veces más detallado que el suyo. Expliqué las palabras clave, el rango de fechas, las reglas de limpieza, el proceso de deduplicación, cómo se completó el etiquetado. La arquitectura del modelo que expliqué era 10 veces más profesional. Hablé de por qué elegí LSTM sobre GRU, por qué 3 capas en lugar de 2, cómo determiné el número de neuronas, cómo asigné los pesos del mecanismo de atención. Al presentar los resultados, mostré una matriz de confusión, con precisión, exhaustividad y puntuación FUNO detalladas, además de casos de análisis de errores. Tras terminar, el profesor Rojo habló primero. Laura, tu trabajo es muy sólido. ¿Puedes compartir tus datos experimentales? Creo que el conjunto de datos podría convertirse en un conjunto público. Sí, profesor Rojo, respondí. Ya lo organicé. Puedo entregarlo cuando quiera. Después de la revisión intermedia, las cosas empezaron a acelerarse. Carlos me escribió esa noche. Laura, el contenido de tu presentación de hoy se parece mucho a la mía. Me reí al leer el mensaje. Por fin había perdido la compostura. Tenía miedo. Miedo de que otros descubrieran que su tesis era robada. Así que trató de adelantarse y culparme a mí. No es lo que quise decir, respondió. Solo pensé que era una gran coincidencia, y no cuesta nada cambiar el tema. Salí de la conversación, hice una captura de pantalla, y de verdad cambié el tema de mi tesis. No fue porque le tuviera miedo, fue porque no necesitaba competir con él por ese tema. Cambié el nuevo tema a optimización de análisis de sentimiento basada en mecanismos de atención. Una dirección que quise explorar en mi vida anterior pero nunca pude. Perfecta para usar ahora. Envié un correo al profesor Rojo, informando del cambio y adjuntando el nuevo marco de la tesis. Respondió en 10 minutos. Aprobado. Esta dirección tiene más profundidad. El 20 de diciembre salió la lista preliminar de recomendaciones para el máster. El nombre de Carlos estaba en ella. Sara me envió la lista con tono dudoso. Laura, ¿la tesis de tu compañero es de verdad? No sé explicarlo bien, pero algo no cuadra. Su presentación era muy pulida, pero cuando le pregunté detalles técnicos, tartamudeó y no supo responder. 5 de enero, 10 días antes de la defensa. Recibí un mensaje del profesor Rojo. Llegó el ejemplar de tu artículo corto. Ven a mi despacho a recogerlo. Al ir a buscarlo, me detuvo. Laura, siéntate. Hay algo que no me has contado, ¿verdad? Mi corazón se tensó, pero no lo mostré. ¿A qué se refiere? Tu tesis, dijo. El asunto entre tú y Carlos. Lo miré sin hablar. No soy ciego. Su tono no era duro, pero cada palabra pesaba. Vuestros temas son exactamente iguales. Tu trabajo es 10 veces más sólido que el suyo, pero tu nombre no está en la lista de recomendación para el máster. Si me dices que no hay ningún problema, no te creería. Me quedé en silencio un rato largo. Luego levanté la vista y lo miré a los ojos. Profesor Rojo, si le cuento algo, puede guardarlo en confidencia. Adelante. La tesis de Carlos es mía. La expresión del profesor Rojo no cambió, pero vi que sus pupilas se contrajeron un poco. Robó mis datos y mi estructura, dije con voz muy calmada. En octubre pasado, mientras yo no estaba, los copió de mi ordenador. Tengo pruebas. ¿Qué pruebas? Hay marcas de tiempo en los datos originales, registros de acceso al laboratorio del día en que copió los archivos, y nuestras conversaciones sobre el tema de la tesis. Y lo más importante, hice una pausa. La versión que robó, la escribí a propósito con errores. Si de verdad entendiera el tema, no usaría esa estructura. Los ojos del profesor Rojo brillaron un poco. ¿Quieres decir? Sí, dije. Tengo en mi poder una tesis completamente correcta. La que él tiene se ve pulida por fuera, pero la lógica central está mal. Si alguien profundiza, quedará expuesto sin remedio. El profesor Rojo me miró largo rato, luego sonrió, una sonrisa distinta a la habitual. Te subestimé, dijo. ¿Cuándo empezaste a planear esto? Desde la primera vez que me preguntó por mi tema, dije.
Sentí que algo no cuadraba desde entonces. El profesor Rojo asintió, sin preguntar más. Se levantó, caminó hacia la ventana, de espaldas a mí un momento. El día de la defensa, dijo sin girarse, estaré en el tribunal. Se me humedecieron los ojos, pero me contuve. Gracias, profesor Rojo. No me lo agradezcas. Se giró a mirarme. Lo tuyo, recupéralo tú misma. Yo solo estoy ahí para vigilar que nadie te lo arrebate. El 15 de enero, día de la defensa. Me desperté temprano, me lavé la cara, me miré al espejo largo rato. El reflejo mostraba un rostro tranquilo, sin pánico ni expectativa, solo una certeza profunda. Me puse la misma camisa blanca que llevé en mi defensa de la vida anterior, pero aquel día el resultado fue algo que nadie quería ver. Hoy, la misma camisa, pero sabía que el resultado sería diferente. La defensa se celebró a las 9 de la mañana en la sala de conferencias. Carlos estaba junto a la ventana al fondo del pasillo, con una pila de hojas impresas, murmurando, probablemente ensayando su discurso. «Buenos días, Laura», dijo al verme. «¿Nervioso?» «No, yo tampoco», dije, apoyada en la pared del pasillo. A las 8:45 entramos a la sala. 5 profesores en el tribunal. El profesor Rojo se sentó al extremo derecho, con un termo y un montón de hojas en blanco. Ramírez, en el centro. A las 9 en punto, empezó la defensa. Carlos salió tercero. Se subió al escenario con pasos firmes, como caminando por una alfombra roja. «Buenos días, profesores. Soy Carlos Mena, alumno de 4º curso. El título de mi tesis es Investigación sobre análisis de sentimiento en textos cortos con aprendizaje profundo, y mi tutor es el profesor Ramírez. Habló unos 10 minutos, cubriendo recopilación de datos, construcción del modelo y evaluación experimental. Pero noté un detalle. Cuando habló de la estructura del modelo, saltó la parte del mecanismo de atención, dedicándole solo 30 segundos. No se atrevía a profundizar, porque no entendía el mecanismo de atención de mi modelo falso. El profesor Ramírez preguntó primero, con tono fácil: «Carlos, ¿qué parte de este proyecto te enorgullece más?» «Creo que la innovación del modelo es lo más impresionante», respondió con confianza. Luego, el profesor Jaime preguntó algo técnico. «Mencionaste 200.000 datos de redes sociales. ¿Cuál es la proporción de muestras positivas y negativas? ¿Hiciste algún balanceo de clases?» Carlos dudó 2 segundos. «Positivas alrededor del 60%, negativas el 40%. Ese número se lo mencioné una vez de pasada, de mi tesis falsa. Era inventado». Después llegó el turno del profesor Rojo, y el ambiente en la sala cambió al instante. Todos conocían su estilo de preguntar. O no preguntaba nada, o preguntaba hasta que no pudieras responder. «Carlos», dijo, «quiero una pregunta técnica específica. Mencionaste un LSTM de 3 capas con mecanismo de atención. ¿Puedes explicar en detalle cómo implementaste ese mecanismo? ¿Era atención aditiva o multiplicativa? ¿Y cómo calculaste los pesos?» El rostro de Carlos cambió. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Miró a Ramírez, pero éste miraba el móvil sin notar su llamada de auxilio. «Usamos atención aditiva», carraspeó. «¿Puedes escribir la fórmula?», insistió el profesor Rojo, sin prisa, como discutiendo una pregunta muy común. El sudor perlaba la frente de Carlos. «La fórmula es», hizo una pausa, tamborileando los dedos en el atril. «Es la fórmula estándar de atención aditiva». «¿Cuál fórmula estándar?», insistió el profesor Rojo. «La de Bahdanau o la de Luong son diferentes». La sala quedó tan silenciosa que se oía el aire acondicionado. «No la recuerdo bien», dijo Carlos finalmente, con voz mucho más suave. Cuando volvió a su asiento, su expresión era sombría. Al sentarse, me miró con algo indescifrable en los ojos, quizás sospecha, quizás miedo. 5 minutos después llegó mi turno. «Buenos días, profesores. Soy Laura Vidal. El título de mi tesis es Investigación sobre optimización del análisis de sentimiento basada en mecanismos de atención, y mi tutor es el profesor Ramírez. Esta vez,
El contenido que presenté era completamente distinto al de mi vida anterior. Introduje una dirección nueva, optimización basada en mecanismos de atención múltiple. Usé el mismo conjunto de datos, pero un modelo totalmente diferente. Usé la parte codificadora del Transformer combinada con una capa de atención múltiple diseñada por mí misma, logrando una precisión casi 8 puntos mayor que la versión de mi vida anterior. Hablé despacio, cada frase con contenido sustancial. Expliqué cada paso de la recopilación de datos en detalle. Al hablar de la estructura del modelo, dibujé toda la arquitectura de red en la pizarra, capa por capa, con lógica clara. Presenté una tabla comparando mi modelo con el modelo base, con cada métrica claramente listada. También incluí varios casos de análisis de errores, explicando en qué tipos de texto el modelo tendía a equivocarse. El profesor Jaime habló primero. Laura, tu trabajo es muy sólido. ¿Vas a publicar el código y los datos en abierto? Sí, respondí. Después de la defensa, organizaré el código y los datos, y los subiré a GitHub. Luego llegó el turno de Ramírez. Me miró, frío. Tu tema es diferente del que reportaste antes. Durante la revisión intermedia, reportaste una dirección, ahora la cambiaste. ¿Por qué? Descubrí durante mi investigación que los mecanismos de atención tienen un impacto significativo en la eficacia del análisis de sentimiento, dije. Además, mi tema original coincidía con el de otro alumno. Para evitar duplicación, hice el ajuste proactivamente. Al mencionar otro alumno, miré de reojo a Carlos. Estaba sentado con la cabeza baja, encogido en su silla, inmóvil. El profesor Rojo interrumpió. Laura, tengo una pregunta. En tu tesis, mencionas usar 200.000 publicaciones de redes sociales. ¿Etiquetaste estos datos tú misma? ¿Cuánto tiempo tomó? Yo misma, dije. El etiquetado tomó unas 3 semanas. Usé un enfoque semiautomático, con clasificación preliminar basada en palabras clave, seguido de revisión manual. ¿Es este conjunto de datos el mismo que usó Carlos?, preguntó el profesor Rojo de repente. El ambiente de la sala se tensó al instante. No estoy segura, dije con calma, porque no sé cómo recopiló él sus datos. Pero si su conjunto también son publicaciones de redes sociales, podría haber alguna superposición. No solo podría, dijo el profesor Rojo. Acabo de comparar vuestras 2 tesis. Vuestro plan de recopilación de datos es casi idéntico. Palabras clave, rango de fechas, reglas de limpieza. Incluso el umbral de deduplicación es el mismo. ¿No te parece extraño? Ramírez intervino. Profesor Rojo, esto podría ser una coincidencia. ¿Una coincidencia? El profesor Rojo se giró hacia él. ¿Cree que es coincidencia que los planes de recopilación de 2 alumnos sean completamente idénticos? Se giró de nuevo hacia mí. Laura, ¿tienes aún los datos originales? Sí, dije. Tengo el conjunto de datos completo, los guiones de procesamiento y los registros experimentales. ¿Puedes demostrarlo ahora mismo? Sí. Fui al ordenador. Abrí una carpeta. Dentro, archivos de datos, guiones de código, resultados experimentales, todo ordenado. Abrí el conjunto de datos. Información estadística proyectada en pantalla. 200.000 entradas etiquetadas, con marcas de tiempo de los datos originales, organizadas por fecha, del 3 al 24 de noviembre del año pasado. La sala quedó en silencio, todos mirando los archivos en la pantalla. El profesor Rojo asintió, luego se giró hacia Carlos. Carlos, ¿aún tienes tus datos originales? ¿Puedes mostrarlos también? Carlos se quedó inmóvil en su silla, los labios temblando, el rostro pálido. Cambié de ordenador y perdí los datos, dijo, con voz apenas audible. Entonces déjame preguntarte otra cosa. El profesor Rojo señaló una página de la tesis de Carlos. Escribiste que el modelo usa 3 capas LSTM, 256 neuronas en la primera capa, 128 en la segunda, 60 y 4 en la tercera. ¿Por qué ese número en la primera capa? ¿Cómo se determinó? Carlos abrió la boca, pero no salió sonido. ¿Fue ajustado por experiencia o hay alguna base teórica? Carlos permaneció en silencio. Gotas de sudor le caían por la frente.
El ambiente de la sala se volvió insoportablemente tenso. Ramírez finalmente no pudo contenerse. «Profesor Rojo, ¿no deberíamos dejar que continúe la defensa?» «Profesor Ramírez», lo interrumpió el profesor Rojo, con un tono repentinamente firme. «El plan de recopilación de datos de este alumno es exactamente igual al de Laura, y la estructura del modelo también coincide con lo que reportó en la revisión intermedia. Pero cuando le preguntamos detalles específicos, no puede responder nada. ¿No cree que hay un problema aquí?» El rostro de Ramírez se puso ceniciento. Respiró hondo. «Profesor Rojo, está haciendo acusaciones sin pruebas». El profesor Rojo se levantó, tomó la tesis de Carlos y la mía, y las puso lado a lado sobre la mesa. «Mire, los pasos de recopilación de datos son idénticos, palabra por palabra. Los párrafos sobre la estructura del modelo son iguales. Incluso el orden de las referencias tiene más de una docena de coincidencias. ¿A eso lo llama coincidencia?» La sala quedó completamente en silencio. Ramírez se quedó con la boca abierta, sin poder hablar. Carlos parecía haberse quedado sin fuerzas, con la mirada perdida. El profesor Rojo se giró hacia mí. «Laura, ¿tienes algo más que añadir?» Me levanté y respiré hondo. «Profesor Rojo, estimados profesores», dije con voz muy calmada, «la tesis de Carlos es casi idéntica a mi tesis original. Mi tesis lleva en progreso desde octubre pasado. Tengo todos los datos originales, registros de revisión y marcas de tiempo. Puedo aportar todas las pruebas. Abrí otra carpeta con todas las versiones de esa tesis de mi vida anterior, desde el primer borrador hasta la docena de versiones revisadas, hasta la versión final completa. Las marcas de tiempo de cada archivo eran claramente visibles. Estas son todas las versiones que escribí entre noviembre pasado y enero de este año», dije. «Las marcas de tiempo de cada versión son consecutivas y crecientes, demostrando que mi trabajo comenzó mucho antes que el de Carlos». Carlos se levantó de golpe. Su silla resbaló hacia atrás, golpeando la pared con un ruido sordo. «Yo no robé nada», dijo, con voz aguda y urgente. «Esta es mi tesis. Ella me está incriminando». Todos lo miraron. Tenía el rostro enrojecido, las venas hinchadas en la frente. Parecía un animal acorralado. «Laura, ¿por qué me haces esto? ¿En qué te ofendí? ¿Es por la plaza de máster?» No dije nada, solo lo miré con calma. El profesor Rojo intervino, con voz firme como un martillo. «Carlos, ya que dices que no robaste, ¿puedes explicar ahora por qué no puedes responder ninguna pregunta sobre el contenido de tu tesis? ¿Por qué tu plan de datos es idéntico al de Laura? ¿Por qué hay tanta coincidencia en las referencias?» «No lo recuerdo bien. Es normal estar nervioso en una defensa», replicó Carlos. «Pero está claramente escrito en tu tesis. La primera capa tiene 256 neuronas. Ese número lo fijaste tú. ¿Por qué se te olvidaría?» La voz del profesor Rojo subió de tono. Carlos se quedó con la boca abierta, sin poder hablar, temblando de pies a cabeza. Me levanté, saqué un montón de hojas de mi mochila y las puse sobre la mesa. «Este es mi cuaderno de experimentos del año pasado», dije. «Cada página tiene fecha y firma, registrando los parámetros, los análisis de resultados y las ideas de revisión de cada experimento desde octubre pasado». El profesor Rojo lo tomó, lo hojeó y se lo pasó al profesor Jaime, quien miró a Carlos y preguntó: «Carlos, ¿tienes algo más que explicar?» Carlos se quedó inmóvil, el rostro pasando del rojo al blanco, al gris ceniciento. Sus labios se movieron, emitiendo unas sílabas ininteligibles. De repente se dio la vuelta, agarró su tesis y su memoria USB de la mesa y salió corriendo hacia la puerta. «Carlos», lo llamó Ramírez, poniéndose de pie. «¿Qué haces?» Carlos no miró atrás, empujó la puerta y salió. La puerta se cerró con un golpe sordo y la sala quedó en silencio unos segundos. Ramírez fue el último en ser llamado. Permaneció dentro casi 2 horas. Cuando salió, su expresión también era desagradable. No era la palidez derrotada de Carlos, sino una lividez furiosa y contenida. Al pasar junto a mí,
Me miró. Aquella mirada era compleja, llena de ira y resentimiento, pero sobre todo, algo que no supe descifrar. Después, pensé que probablemente era incredulidad. No podía creer que una alumna a la que consideraba insignificante lo hubiera llevado hasta este punto. Aquella misma tarde, la facultad formó un equipo de investigación. El profesor Rojo lideró el equipo, junto con 2 profesores del área académica y un experto externo en ética académica. El equipo me entrevistó a mí, a Carlos y a Ramírez por separado. Fui la primera en ser llamada. Expliqué todo desde el principio. Cómo Carlos preguntó por mi tema en octubre, cómo mostró interés, cómo copió mis archivos aquella noche en el laboratorio, por qué no lo denuncié en el momento, sin evidencia sólida. Expliqué cómo reescribí mi tesis, eligiendo una dirección diferente, guardando todas las versiones anteriores como prueba, y que la tesis que Carlos tenía ahora era intencionalmente defectuosa, con errores clave que un experto real jamás cometería. El profesor Rojo apenas contuvo una sonrisa al oírlo. Al salir de la reunión, me llamó, Laura. Me giré. Sin importar el resultado de todo esto, dijo, la calidad de tu tesis habla por sí sola. Un buen trabajo es un buen trabajo, y nadie puede borrar eso. La investigación duró una semana completa. Los resultados fueron claros. Carlos Mena había cometido un grave fraude académico, plagiando la tesis de su compañera Laura Vidal, con hechos claros y pruebas concluyentes. El profesor Ramírez, como tutor supervisor, no cumplió con su deber de revisión y, tras el incidente, encubrió y facilitó la conducta, cargando con una responsabilidad innegable. El resultado disciplinario también se anunció rápido. A Carlos le revocaron la calificación de su tesis, retiraron su cualificación de recomendación al máster y fue expulsado de la universidad. Su expediente académico reflejaría permanentemente este fraude. A Ramírez le retiraron su cualificación como tutor de máster, lo suspendieron de dar clases un semestre y lo criticaron públicamente ante toda la universidad. Me quedé frente al tablón de anuncios, leyendo la notificación disciplinaria palabra por palabra. No sentí especial alegría ni tristeza. Solo sentí que por fin había terminado. Camino a la biblioteca, mi madre llamó. Laura, escuché que resolvieron lo de tu universidad. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá, dije. Ya se solucionó todo. Mamá, ya no los odio, dije, con voz suave. Y era verdad. No era perdón, era soltar. Algunas personas hacen mal, y hay consecuencias que las castigan. No necesito pasar el resto de mi vida odiándolas. Aún tengo mucho por hacer. A principios de marzo, la facultad anunció la nueva lista de recomendados para el máster, y mi nombre estaba en ella. Mi artículo sobre mecanismos de atención también fue aceptado oficialmente por una revista de primer nivel. El profesor Rojo revisó la versión final para mí, diciendo que era uno de los mejores trabajos de grado que había visto en años recientes. La ceremonia de graduación se celebró a finales de junio. Cuando me tocó subir al escenario a recibir el certificado de mejor egresada, el decano sonrió. Laura, felicidades. Espero que sigas esforzándote. Me giré hacia el profesor Rojo. Extendió la mano para un apretón firme. Gracias, profesor Rojo, dije. ¿Por qué? Respondió, tan seco como siempre. Te lo ganaste tú misma. Al bajar del escenario, mi móvil vibró. Un mensaje de mi madre. Laura, mamá te vio en el escenario. Estuviste increíble. Miré hacia el borde del campo deportivo y la vi bajo un árbol grande tomando fotos con el móvil. Mi padre estaba a su lado, con camisa blanca, recién dado de alta del hospital, recuperándose bien, aunque había perdido peso. Después de la ceremonia, di un paseo por el campus con mis padres. Les mostré la biblioteca que visitaba a menudo, el laboratorio donde pasaba noches enteras escribiendo mi tesis, la puerta trasera donde comíamos con mis amigas. Mi padre caminaba despacio y lo sostuve paso a paso. «Sufriste mucho», dijo con la voz un poco quebrada. «Estoy bien, papá», dije. Ya quedó en el pasado. Al llegar a la puerta de la universidad, me detuve y miré atrás. Los edificios, la biblioteca, el campo deportivo, todo bañado por la luz dorada del atardecer.
Había pasado 4 años aquí, 4 años en mi vida anterior y 4 años en esta vida. Los mismos lugares, el mismo paisaje, pero un final completamente distinto. En mi vida anterior, me echaron, deshonrada, sin nada a mi nombre. En esta vida, salí con la cabeza alta, con mi certificado de mejor egresada, el ejemplar de la revista en el bolsillo, y mis padres y el profesor rojo detrás de mí. En el tren de vuelta a casa, me apoyé en la ventana, viendo el paisaje alejarse poco a poco. La última vez me fui sin nada. Esta vez me llevaba todo lo que era mío. Mi tesis, mis honores, mi dignidad y un corazón que ya no tenía miedo. Cerré los ojos y la imagen de aquella azotea pasó por mi mente. El viento frío, la oscuridad, la desesperación y las palabras de Ernesto. Vivir bien. La chica que una vez estuvo en esa azotea ya no existía. No había muerto, sino crecido. Saqué el móvil. Abrí la carpeta llamada Pruebas. Dentro, docenas de capturas, fotos y documentos. La miré y mantuve el dedo sobre borrar. Ya no la necesitaba. Nada de eso era necesario. El tren seguía avanzando, pasando campos y colinas, un pueblo tras otro, cada uno brillando con luces. Me apoyé en la ventana y cerré los ojos. Esta vez, de verdad iba a casa.